Tian. Ya está puesto, ya está puesto. Muy bien. Bueno, chicos, pues nada, bienvenidos a esta charla o curso de riesgos, donde vamos a hacer una primera aproximación a lo que es el análisis de CIRBE, que bueno, es un curso, un meeting que me habéis pedido muchos de vosotros durante los últimos meses. Entonces, bueno, espero que os sirva, ¿vale? Nos va a hacer ser especialistas en análisis de CIRBE. A veces analizar la CIRBE es mucho más compleja, pero sí que estoy seguro de que por lo menos os va a ayudar a poder entender el 70-80% de las CIRBEs que nos puedan dar nuestros clientes, ¿vale? Entonces, os voy a decir aquellas cosillas que son como más importantes de ver. ¿Cuál va a ser el índice de contenidos que vamos a ver? Empezamos por la introducción, que es la CIRBE, los objetivos de la CIRBE, cuáles son las ventajas, limitaciones, veremos qué información nos da el documento de CIRBE que analizaremos, haremos una breve comparativa entre lo que refleja la CIRBE con el análisis que podemos hacer de un balance y luego veremos ya directamente lo que es un análisis de CIRBE, qué cosas utilizamos nosotros ya en riesgos y haremos un ejercicio o un ejemplo de una CIRBE para que veamos en primer término cómo es, ¿vale? Y por último acabaremos con unas breves conclusiones. ¿Qué es la introducción? ¿Cuál es la definición de CIRBE? CIRBE, como sus propias siglas indica, es Central de Información de Riesgos del Banco de España. Es decir, todas las entidades financieras adscritas al Banco de España tienen la obligación de, el último día del mes, reportar todos los riesgos que tengan con las personas físicas o jurídicas, ¿vale? Por lo tanto, esto al final es como una base de datos que tienen y que muchas entidades financieras pueden pedir, ¿vale? Simplemente es esto, es un documento en el que el Banco de España recoge todos los riesgos de unas personas físicas o jurídicas y lo manda luego como en un archivo que es el que nosotros luego analizamos. ¿Cuáles son los objetivos de CIRBE? Es decir, la propia Central de Información del Banco de España. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué entendemos por entidad financiera, Juan Carlos? Es decir, ¿qué entidades financieras están obligadas a reportar la CIRBE del Banco de España? Sí, están, por ejemplo, todos los bancos, cajas de ahorro, sociedades de capital de garantía recíproca, algunos bancos internacionales que también tienen sucursales en España, es decir, luego, por ejemplo, también están ICOs, a veces también están otro tipo de sociedades, sociedades cooperativas de crédito, ¿vale? Entonces, casi todas las entidades financieras están, o sea, que tienen ficha bancaria, por decirlo de algún modo, por ejemplo, tienen que declarar en CIRBE. Por ejemplo, nosotros no. Por ejemplo, entidades del estilo Cofidis, Cetelem, de créditos al consumo, ¿tienen ficha bancaria o son entidades que tienen que reportar CIRBE? Sí. Microbank, Cetelem, algunas de estas sí, casi, yo diría que casi todas, porque tienen ficha bancaria. Creo que es en entidad de interés público. Cuando eres entidad de interés público, creo que, como tienes que reportar en Banco de España, creo que aparece. Pero... Sí, bueno, de hecho, casi todas las entidades estas, ya te digo, cuando ves a veces los riesgos, incluso las tarjetas de créditos de CaixaBank o de cualquier banco, también que son entidades diferentes que ni siquiera son la Caixa, también declaran las tarjetas de crédito. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay créditos tan pequeños que en algún tipo de CIRBE ni siquiera salen los riesgos de menos de 6.000 euros, que creo que ahora los subieron a 9.000 euros. Pero en un principio, la mayor parte de todas las entidades financieras, incluso el Banco de España, las puede inspeccionar. Por eso, ahora, aquí con los dos objetivos, va a quedar un poco más claro por qué estas entidades tienen que declarar. ¿Vale? Gracias, de todos modos, nada, hombre, de todos modos, o sea, tengo aquí la chuleta, de todas las entidades que tienen que estar, y si queréis luego os pasaré el link para que lo veáis. Pero vamos, prácticamente son casi todas los que entendemos por entidades financieras, pues menos pues eso, los fondos de capital riesgo, las entidades no financieras como nosotros de crowdfunding, crowdlending, no sé qué, que en un principio estamos ahí un poco dejadas de la mano de Dios en este aspecto. Vale, entonces, ¿por qué existe esta CIRBE? Es decir, ¿cuáles son los dos principales objetivos que tiene la CIRBE? No el análisis de la CIRBE, sino la propia CIRBE. Uno es para facilitar a las propias entidades financieras información necesaria para su actividad. Es decir, cuando un banco quiere dar riesgos a una empresa, es un documento fiable en el que dice, a ver,
que esta empresa no esté dejando por ahí impagados en otros sitios, ¿sabes? Entonces es una de las maneras de intentar centralizar todo y que se muestre una imagen, oye, al día o una imagen real de cómo está esta empresa. Y por otro lado, también está un control que necesita hacer el Banco de España, y a través del Gobierno de España, a través del Banco de España, de las entidades financieras. Es decir, ver si realmente cumplen los requisitos de Basilea, ver si realmente cumplen, si estas empresas que tú dices están provisionadas correctamente o no. Entonces, esto es el único mecanismo que tiene el Banco de España para decir, oye, tú, ¿qué riesgos tienes? Me lo invento ahora mismo, con, yo qué sé, pues por ejemplo, una empresa que esté ahora, por ejemplo, con Duro Felguera, ¿no? Es que digas, pues mira, es que ahora mismo tengo 15 millones de euros. ¿Los tienes provisionados o no? Entonces, la única manera de poder ver, compararlo luego con el balance del banco en concreto, de la caja de ahorros en concreto, ver si realmente se corresponde con la CIRBE y si esto está provisionado o no. Vale, entonces esto es un poco el origen de por qué esto es muy importante. ¿Cuáles son las ventajas del documento de la CIRBE? ¿Vale? Hay 4 principales ventajas. Una de las primeras es la información. Es decir, nosotros, la información que podemos obtener de la CIRBE es más detallada de la que viene en un balance, porque ya nos dice qué tipo de producto es, si hay garantías asociadas a este riesgo o no, si también hay una situación irregular o no, que muchas veces, por ejemplo, en la auditoría o en el balance esto no lo vamos a poder ver. Otra de las ventajas es el seguimiento. Es decir, nosotros, como la CIRBE es un documento que se emite mes a mes, como veremos luego, que también la ventaja es el tiempo, que es un documento bastante actual, también nos permite ver cómo evolucionan los riesgos mes a mes. Es decir, si una empresa tiene un préstamo, la CIRBE mes a mes debería bajar, salvo que sea carencia, ¿vale? Entonces, esto también nos permite ver y analizar que las empresas no tienen ningún problema. Y luego también es la fiabilidad, porque al final los documentos que no son emitidos por las propias empresas, sino por un tercero, siempre son más fiables que los que a veces te emiten las propias empresas con sus propios certificados, ¿vale? Estas son las ventajas. Ahora vamos a ver las limitaciones y vais a ver cómo, curiosamente, también la de información y la del tiempo son 2 de las grandes limitaciones de la CIRBE. ¿Cuáles serían estas limitaciones y por qué? El tiempo es una limitación porque aún así siempre es pasado. Es decir, aunque yo pida a la CIRBE hoy, día 3 de diciembre, la CIRBE que me va a salir es la del 31 de octubre. Siempre hay un gap de un mes, durante el mes de... O sea, el día 31 de octubre todas las entidades financieras dan al Banco de España su archivo. Durante el mes de noviembre lo van trabajando, lo van filtrando por si hay algún error, cualquier cosa, no sé cuántos. Y el 1 o 2 de diciembre ya está dispuesta la de octubre. Entonces, así va pasando todos los meses. Entonces, claro, hay un gap de 2 meses. ¿Por qué también la información, aunque nos da mucha información, también tiene ciertas limitaciones? Porque hay información que a veces es muy relevante que no está incluida en la CIRBE y eso hay que preguntarlo aparte. Por ejemplo, si hay préstamos en carencia, si hay bullets, si el detalle de las garantías, a veces te pone que es una garantía, pero tú no sabes si es un terreno o es una vivienda o si la tasación está al 90% o está al 10%, ¿sabes? O sea, eso no lo sabemos. Hay algunas entidades que tampoco declaran todos los disponibles de circulante, entonces hay que tener en cuenta que estas limitaciones también hacen que muchas veces la CIRBE la tengamos que analizar con pinzas. Es decir, no podemos decir que la CIRBE va a misa siempre porque hay veces que la información que nos dé puede estar distorsionada, ¿vale? Luego, también hay una limitación muy importante que es la interpretación. ¿Por qué? Porque no todas las entidades financieras declaran los riesgos de la misma manera. Es decir, hay entidades financieras que las pólizas de crédito te las pueden declarar como V32, pero si estas las incluyen dentro de una línea multiempresa, o sea, o multiproducto, pues igual esto en vez de un V32 te lo ponen como un V68. Es decir, que hay veces que determinadas entidades financieras como tienen a veces productos, yo qué sé, como bolsas de productos y o te dan un límite de 2 millones de euros para 3 o 4 productos y que pueden ser con límites variables, es decir, si uno no lo tienes dispuesto lo puedes disponer en otro, esto puede hacer que igual la manera que tendría una entidad de declarar un riesgo o un producto, en otra entidad lo declaren de otra manera, con otras siglas. Entonces esto a veces nos puede distorsionar. Otra de las limitaciones importantes es que solamente es nacional, es decir, no aparecen los riesgos concedidos en otros países. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, le pido la CIRBE de Aldesa y el Banco de Perú
le ha dado 2 millones de euros, a mí no me va a aparecer, porque solamente son los bancos nacionales o los bancos que tienen presencia en España y tienen que declarar al Banco de España. ¿Vale? Entonces esto, según qué compañías, a veces puede ser un hándicap porque necesitamos saber esto. Dime, Joan. En Europa, ¿tenemos algún formato o fichero que sí que puede ser similar a la CIRBE? No, cada país es diferente. O sea, yo, por ejemplo, creo que hay en otros países que son algo similares a algún documento, pero yo cuando estaba en el banco, me parece que Alemania tenía algún documento, pero así como una CIRBE como tal, será un documento parecido. ¿Y cuántos años lleva la CIRBE como un documento como público? O sea, como es ahora. Yo creo que muchísimos años. Bueno, público me refiero, no es que sea público. Es decir, o público en el sentido de que han de publicar la CIRBE o los estados financieros. Pues yo llevo en riesgos 15 años y como mínimo los 15 años ya llevan. Vamos, yo creo que desde que se creó un poco el mapa bancario, ¿no? Yo creo que... No te sabría decir, eso es una pregunta. No, pero... por curiosidad, porque si no, antes no sé cómo lo hacían, pero... Sí, es más antigua que todos nosotros porque a mí ya mi padre me había hablado de la CIRBE, o sea que... Vale, vale. Yo iba a mirar a ver la chuleta si ponía algo, pero no tengo ni idea. Vale, vamos, entonces como si fue antes el huevo o la gallina. Pues me preguntas eso, Joan, entonces sabes responder. Perfecto, gracias, Juan Carlos. Nada, a vosotros. Y luego, por último, la última limitación es lo que comentábamos antes, que está limitado solamente a riesgos bancarios. Es decir, aquellos préstamos o créditos que den diferentes fondos de inversión, accionistas, entidades no declarantes en CIRBE, como podemos ser, pues eso, Fedesco, Novicap, Finanzadel, todas estas no aparecen, ¿vale? Entonces, esto al final también es una limitación porque no aparezca la CIRBE y puede aparecer que no tienen endeudamiento, pues igual sí que lo pueden tener, ¿vale? ¿Qué información sale en la CIRBE dentro de toda la que sale? ¿Cuál es la más importante, ¿vale? Están estos 8 epígrafes. El primero es ver qué tipo de informe es. En la CIRBE hay 2 tipos de informe, que uno es el detallado y otro es el agregado. El detallado, que es el que nosotros normalmente pedimos, te pone por cada entidad financiera, cada tipo de producto que tiene e incluso en algunos productos, dentro de cada producto, las disposiciones que tiene. Y luego está el agregado, que es mucho más sencillo y simplemente te va haciendo por familias de productos, te va poniendo cuál es el total, ¿vale? Luego, ¿qué otra información general aparece y que es muy importante verificar? Una, el CIF y razón social, es decir, tiene que corresponder con la entidad que estamos pidiendo. Y parece como muy obvio, pero no es obvio. A veces hay errores. Otro, en la fecha de la CIRBE y de la solicitud. Es decir, aquí va a haber 2 fechas. Una, la fecha de solicitud que te aparecerá abajo, que si yo la pido hoy me aparecerá 3 de diciembre del 2020, y luego la del documento, la del documento es esta, y luego la de la propia CIRBE, que me aparecerá que es 10 del 2020. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros analicemos la CIRBE de octubre, tenemos que saber que la hemos pedido en diciembre. Porque, por ejemplo, esto puede ser un motivo de fraude. Si a mí me presentan una CIRBE de octubre y me la han pedido en febrero del año que viene, aquí hay algo raro. Es decir, porque nosotros sabemos que el gap es entre 1 mes y 2 meses. Es decir, a partir del segundo mes ya tenemos la CIRBE actualizada. ¿Vale? Y luego dentro del informe detallado también aparecen las entidades financieras, ¿vale? Entonces, esto también es muy importante porque nos permite saber con qué entidades financieras trabajan, si trabajan con entidades de primer nivel, si trabajan con entidades que nadie las conoce o que son como muy pequeñas, ¿vale? Otra de las cosas que son muy importantes que nos da la CIRBE, que es una de las más importantes, es el tipo de producto. Aquí os he puesto 6 productos, que son los más habituales, pero hay muchísimos productos y ya te digo que hay como muchas siglas. ¿Cuáles son los más importantes? V24, que generalmente incluye los riesgos de factoring y descuento. Y en algunos casos, ya te digo, porque como cada entidad hace lo que le da la gana, lo que ellos consideran riesgo comercial. Es decir, hay veces que incluso la financiación de exportaciones, algunas entidades también la pueden meter aquí, ¿vale? El V27, que serían principalmente líneas de confirming, que es lo que generalmente están aquí. El V32, que este es el riesgo financiero, que generalmente aquí incluyen préstamos, pólizas, etcétera. Luego veremos cuando hagamos el análisis de los diferentes productos. Los V51, que serían los arrendamientos financieros, leasing, ¿vale? Y luego los V55 y V63, pues que son avales, garantías, etcétera, ¿vale? Estos son los principales productos que son los más importantes para que analicemos. Después también está la naturaleza.
que pueden ser de dos tipos. Uno, cuando es titular directo la propia empresa, le aparecerá una terminología que se llama T11. Cuando sea un T19, quiere decir que él no es titular de este riesgo, pero sí que es garante. Es decir, avala a otra empresa o a otra persona en este riesgo. Y eso sería un T19, ¿vale? Y por eso es un riesgo indirecto. Y el T22 también es un riesgo indirecto, que este aparece cuando una empresa paga por pagaré a su proveedor y su proveedor lo lleva a descontar a una entidad que declara en CIRBE. Entonces, el banco, a la empresa, a mí, que he pagado por pagaré, me aparecerá un T22. Es decir, no me aparecerá mi balance, pero sí que tengo esta deuda y hay un documento que está intervenido y que dicen que está ahí, ¿vale? Otro tipo de información que nos da la CIRBE, que es muy importante, es el plazo. El plazo, que puede ser largo plazo o corto plazo. L06 y L10 son los relacionados con el largo plazo y L08 y L09 son el corto plazo y el 07 es plazo indeterminado, que generalmente o puede ser por tarjetas de crédito, es decir, las tarjetas de crédito no tienen caducidad, por decirlo de algún modo, y también a veces algunos avales cuando son indefinidos, ¿vale? Entonces, cuando veis un L07 quiere decir esto, aunque nosotros lo asimilamos prácticamente al corto plazo, ¿vale? Otro tipo de información que nos da, que esta es muy importante, es el tipo de garantías. Y aquí la garantía ya se dice con la letra G. Hay 4 tipos de garantías importantes. Una, G19. No hay garantías reales. Es decir, es la propia empresa la que garantiza con sus bienes presentes y futuros, ¿vale? Y como mucho podrá tener garantes o no, pero no hay una garantía real. ¿Qué son las garantías reales? Las garantías reales es cuando hay bienes específicos o activos específicos que garantizan estas deudas. Ya en el futuro, si queréis, ya haremos un curso de que son diferentes tipos de garantías, pero básicamente las que nosotros más podemos ver son 3. Una, garantía hipotecaria, es decir, hay un activo inmobiliario que hace de garantía para este préstamo en concreto o para esta póliza de crédito. Entonces, esto la nomenclatura es un G20. El G21 es otras garantías reales, es decir, no es un activo inmobiliario, sino son otros activos. Cuando me aparezca un G21, generalmente va a haber 2 activos más habituales. Uno es un activo mobiliario, por ejemplo, a veces, pues cuando a veces una empresa hace determinados leasings y tiene los automóviles, etcétera, pues eso se considera que es o sea, que tengo como en prenda estos activos mobiliarios o estos vehículos y, de hecho, no se pueden vender si no se elimina esta carga, ¿vale? Entonces, esto sería una garantía real. Otra garantía real es una pignoración de dinero, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay veces que tú tienes un plazo fijo en un banco y esto hace de garantía sobre un riesgo que te concede el banco. Y luego, la otra tipo de garantía que también a veces nos encontramos, y esta es la que más a veces nos afecta a Novicap, es cuando veáis un V24, un factoring, un descuento, etcétera, que tiene un G21, es a veces el típico factoring que te cobra el derecho de cobro. O sea, que te tienen garantía el derecho de cobro. Entonces, a veces cuando vemos Vs 24 con garantías reales, generalmente pueden ser créditos comerciales o facturas, que es lo que soportan esta garantía, ¿vale? Y luego, una que ahora está muy en boca es el G01, que es la garantía de administración pública, que ahora con todos los ICOs que estamos viendo, esto está a la orden del día y esto es muy importante, ¿vale? Entonces, esta ahora mismo sí que nos aparece. Por último, otra de la información que también tenemos en la CIRBE es la situación. Esto está con una letra I, el código es I, y cuando esto aparece quiere decir que ha habido en algún momento, o en este momento actual, o en un momento pasado, alguna CIRBE irregular. Es decir, ha habido alguna refinanciación, hay riesgos impagados, o viene de unas deudas de un concurso, etc. Entonces, cuando esto sale, hay que tener cuidado y hay que preguntar a ver qué ha podido pasar aquí, ¿vale? Y luego, por último, y no menos importante, de hecho es de lo más importante que hay que mirar, es el importe. Es decir, cuánto hay dispuesto y cuánto hay disponible, ¿vale? Entonces, esta sería toda la información que nosotros podemos obtener de la CIRBE y que con esto podremos hacernos una serie de conclusiones. Vamos a hacer una comparativa. Bueno, ¿hasta aquí tenéis alguna pregunta o no? De momento ha quedado más o menos claro. ¿Puedes volver un momento detrás a la otra diapositiva?
La Sí. diferencia entre el riesgo financiado y de convenio de acreedores, ¿qué tipo de acreedores? Porque al final refinanciado es con tus acreedores financieros y convenio de acreedores podría llegar a ser lo mismo, ¿no? ¿O no? Bueno, depende. Por ejemplo, un riesgo refinanciado es, yo no presento ni siquiera concurso de acreedores. Simplemente yo voy a la banca y le digo, tengo problemas de pago y no quiero presentar concurso, refinanciame. Entonces, el banco tiene un préstamo que como no ha tenido capacidad de pago o tiene una póliza de crédito y como no me la puede cubrir, la prestamiza 5 años. Entonces, Vale. yo pongo que es una refinanciación y por eso sería 1,16 o O 1,17. sea, convenio de acreedores es que hay un concurso de acreedores por detrás seguro. Sí. Vale. O sea, esa está la diferencia. Vale. Sí, Gracias. puede ser. Nada. ¿Vale? Entonces, vamos a ver estos productos, insisto, generalmente se califican en este tipo de que vamos a ver ahora, pero insisto, que hay algunas entidades que lo declaran de manera diferente, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué impacto tendría en el balance para que veáis que una de las cosas que nosotros hacemos desde riesgos para ver si la sirve, o mejor dicho, el balance es fiable o no, es hacer una comparativa sirve-balance para ver si realmente hay algo que se nos está escapando. Dentro de los productos que hay en la banca, vamos a ir desglosándolos, ¿vale? Por ejemplo, el factoring sin recurso. En la sirve del titular no aparece nada. No aparece nada porque es un riesgo que yo me quito de balance, por lo tanto, no tiene por qué aparecer. Y no aparece tampoco en el balance. ¿Qué pasa? Que sí que le aparecerá a mi deudor. Y esto era, cuando hablábamos del maquillaje financiero, uno de los problemas que muchos deudores tienen a la hora de aceptar cesiones de crédito. Como a ellos les sale en su sirve, a algunos no la quieren aceptar. Y a ellos, ¿cómo le aparecerían? Como un V24 T11, ¿vale? ¿Esto qué implica? Que muchas veces, cuando nosotros tengamos empresas que declaren en su CIRBE un V24 T11, es posible que no le aparezca en un balance, porque lo está declarando su proveedor, no lo está declarando él, ¿vale? Entonces, por eso os digo que a veces, el hacer la comparativa, a veces es muy difícil. O hacer, por ejemplo, oye, si me cuadra o no me cuadra, ¿vale? Otro tipo de producto sería el factoring con recurso. En este caso sería el V24, que es lo que hemos comentado, y a corto plazo. Casi todos los productos de circulante van a ser a corto plazo. Aquí, ¿cómo se calificaría en el balance? Como deuda financiera a corto plazo. Entonces, yo cuando quiera cuadrar balance con CIRBE, tendré que mirar si en el corto plazo está incluido estas disposiciones. El descuento de pagaré, pues lo mismo, es un V24, un T11, porque la empresa responde de esto de manera directa, y en el corto plazo. Y también en el balance tiene un reflejo en el corto plazo. ¿Qué pasa? Que en este caso también tiene un reflejo en la CIRBE del deudor, porque le aparecería como un T22, V24. ¿Os acordáis que hemos comentado antes, ¿no? Que podría tener un impacto? Entonces, ¿qué pasa con el anticipo de facturas? El anticipo de crédito, el confirming pronto pago, el confirming postfinanciación. Pues todos estos, ya vemos aquí las diferentes claves, no las vamos a ir repitiendo, y todas ellas suponen en el balance una deuda financiera a corto plazo. ¿Qué pasa con el confirming estándar? El confirming estándar sí que le va a aparecer en la CIRBE a nuestra empresa, pero como es el proveedor el que tiene la voluntad o no de financiarse, la empresa no tiene por qué hacer una reclasificación y pasar de proveedor a deuda financiera a corto plazo. Por eso, cuando a veces una empresa muy grande, a mí se me ocurrirá, por ejemplo, Avintia, puede tener un ratio de deuda financiera bruta de EBITDA muy bueno, y luego tú miras su CIRBE y ves que tiene 80 millones de euros en confirming, esto al final es un problema. Porque muchas veces, claro, esta deuda no la tiene solamente con los proveedores, también la tiene con los bancos, si sus proveedores han financiado. Entonces, esto hay que tener un poco cuidado a veces cuando analizamos, porque no es lo mismo que una empresa tenga la deuda con proveedores que tenga la deuda con el banco de los proveedores o con sus propios bancos. ¿Vale? Las pólizas de crédito, pues lo mismo, sería un V32, riesgo financiero a corto plazo. Hay veces que nos los vamos a poder encontrar también en el largo plazo, porque muchas empresas, muchas entidades financieras te pueden firmar una póliza de crédito a 3 años con renovaciones tácitas anuales. Pues bueno, pues en este caso igual te aparece en el largo plazo, ¿vale? Y también aparece como deuda financiera a corto plazo. Los préstamos y los leasing. Aquí ya vemos cómo estamos hablando de productos de largo plazo, por lo tanto la L ya no es el 0,809, sino será el 0,6 y el 10, y el producto será V32 en el caso del préstamo y el V51 en el caso del leasing. ¿Cuál es el reflejo en balance? Aquí, aunque sea a largo plazo, te va a reconocer el saldo total en el largo plazo. ¿Qué pasa? Que en el balance tú vas a tener las primeras 12 cuotas
en el corto plazo y el resto en el largo plazo, ¿vale? Por lo tanto, a veces cuadrar el largo plazo de la CIRBE con el largo plazo del balance no va a ser igual. Es simplemente por este motivo, ¿vale? ¿Cómo reflejaríamos los avales? Pues aparecen en la CIRBE, pero no aparecen en balance. Las tarjetas de crédito, lo mismo, aparecen en la CIRBE con un V32, pero no aparecen en balance. ¿Por qué no aparecen en balance? Porque directamente se consideran que son importes tan pequeños que se utilizan de gastos y automáticamente pasan ya directamente a la cuenta de explotación como gastos. Igual Oscar nos puede decir cómo lo hacen Nordicap, pero posiblemente sea así también, ¿no? Directamente las divisas se van para gastos, ¿no? Sí. Dime, John. ¿Cuál es la diferencia? Porque al final siempre dicen el confirming a menos de 60 días no es deuda financiera, más de 60 días sí que es deuda financiera. No sé si esto es verdad, no es verdad, o aparece en la CIRBE o... No, yo lo que creo que quieres decir, es decir, hay sectores que para poder cumplir con los plazos, es decir, para todo tipo de bienes, si tú a tus proveedores no pagas a menos de 60 días, que es lo que te dice la ley, se puede considerar que esto es como deuda financiera, ¿no? Y en los bienes de consumo rápido, por ejemplo, cosas que se venden en los supermercados, tienen la obligación de pagar a 30 días. Yo, por lo que yo tengo entendido, esto es así. Pero si tú le das la financiación a tu proveedor y tú le dices que la financiación es a 120 días y tu proveedor se acoge, yo creo que no tienes obligación de hacer una reconsideración porque tú le has dado una facilidad. Entonces, no sé hasta qué punto... Dime. Te caen proveedores en balance, no pasa a deuda a corto plazo. Yo creo que si el coste financiero lo asume el propio proveedor, no haces una reclasificación. Vale. Y de hecho, ahora mismo lo estamos viendo, por ejemplo, nosotros con la Sirena. La Sirena, cuando hace los confirming, creo que algunos son confirming estándar y no son a 60 días. Yo creo que son algunos a 90 días. Y ese tipo de sectores. Y luego, bueno, ya no te digo nada con las empresas grandes, que todas pagan, bueno, SACIR ahora nos está pidiendo a 210 días. Por lo tanto, no creo que SACIR quiera considerar todo esto como deuda, ¿sabes? Vale. ¿Vale? De acuerdo, vale. Sí que me confirme pronto pago o si yo luego hago una postfinanciación, en este caso sí, porque ya la empresa tiene un coste financiero, pero si no, en un principio no deberían hacer una reclasificación. Aunque también te digo que hay auditores que consideran que sí, ya te digo, esto no está muy claro. Hay gente que está sujeto a interpretaciones. Luego, el renting directamente también es un gasto y es que esto ni siquiera aparece en la CIRBE porque es un alquiler, básicamente, ¿no? Entonces tampoco aparecería. Y luego, el que he puesto aquí al final del todo es el comercio exterior. ¿Por qué? Porque esto todo depende. ¿Cómo afecta en el balance? ¿Cómo afecta en la CIRBE? Porque hay tantos productos dentro del comercio exterior. Hay créditos documentarios, financiación de importaciones, financiación de exportaciones. Entonces, cuando veamos productos de empresas que trabajan con comercio exterior, pues tendremos que ver qué tipo de productos utiliza para ver dónde los han podido reclasificar y ver si tienen impacto en el balance o no, ¿vale? Este tipo de productos es como mucho más amplio, ¿vale? Esta diapositiva es un poco tediosa, pero simplemente os lo pongo aquí para que cuando os toque algún día analizar una CIRBE tengáis como un guión de dónde mirar para saber más claro qué producto es, ¿vale, chicos? Epa. Ahora. El análisis de la CIRBE. ¿Qué hacemos nosotros desde el departamento de riesgos? ¿Qué cosas son las que más valoramos? ¿Vale? Hacemos 6 cosas, es lo principal que miramos. Primero, comparar con balance, es decir, esto es una de las cosas que ahora mismo hemos hecho en la diapositiva anterior y nos sirve para ver la evolución del nivel de deuda comparado con el cierre contable que tenemos. ¿Vale? 2, el seguimiento. Es decir, nosotros, de hecho, ahora ya en Novicap hemos creado incluso algunos warnings que cada vez que una empresa nos va subiendo la CIRBE, vamos viendo si del riesgo de corto plazo pasa a largo plazo, porque puede ser una refinanciación, si de repente un riesgo aparece con garantía real, que puede ser también una refinanciación porque ha más garantías, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a poder ver una evolución de la CIRBE y esto nos puede decir si tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? Por ejemplo, un incremento del riesgo en pagarés, pues esto obedecerá a que, bueno, si lo comparamos luego con los IVAs, pues puede obedecer a que realmente hay un incremento de ventas, ¿vale? Otro tema que nosotros miramos mucho es ver el acceso a la financiación, si lo tienen o no lo tienen y cómo lo tienen. Es decir, ¿la banca les apoya o no les apoya?
¿Les apoya solamente porque hay garantías, tipo ICOs, hipotecas, avalistas, etcétera? ¿O les apoya porque la propia empresa es solvente y consideran que puede tirar para adelante? Entonces, esto es muy interesante porque ahora, cuando vemos todas las CIRBES que hay, que casi todas tienen ICOs, una de las cosas que hacemos Tian y yo es ver cómo podía ser la CIRBE hace 12 meses o hace 6 meses para ver si realmente los bancos le han dado ICOs para prestamizar sus circulantes o le han dado ICOs para ayudarle en su tesorería o lo que sea, manteniendo su circulante. La lectura es totalmente diferente y eso es muy importante, ¿vale? ¿Qué hacemos también nosotros? Pues lo que os decía antes también, comparar con las ventas. Es decir, podemos comparar este circulante versus ventas, podemos comparar si tiene sentido este circulante que tiene con los IVAs, si vemos que tiene muchas disposiciones de pólizas de crédito con las compras de los IVAs, si tiene mucha disposición en factoring o en descuento con las ventas de IVAs. Y entonces este análisis es muy importante porque nosotros esto es una de las principales herramientas que tenemos para descubrir papel pelota o papel colusión, ¿vale? Así a veces este documento es muy importante. Otra de las cosas que también es muy importante en el análisis de la CIRBE es prever si esta empresa tiene tensiones de liquidez o no. ¿Cómo? Pues ver si tiene disponibles o no tiene disponibles. Y luego también comparar sus necesidades de circulante versus el dispuesto. Es decir, si yo tengo una empresa que factura 1 millón de euros y tiene disponible de 0, pero tiene todo su riesgo, imagínate 100.000 euros en el largo plazo, yo puedo decir que en un principio esta empresa no está financiando su circulante, por lo tanto, podría acceder a un circulante. El caso contrario sería si yo tengo una empresa que factura 1 millón de euros, que no tiene disponible y que todo su riesgo en circulante tiene 700.000 euros. Pues esta empresa claramente tiene tensiones de liquidez, porque está financiando 700.000 euros sobre 1 millón de euros de ventas y habrá que ver qué tipo de productos son, pero seguramente aquí ya estamos viendo una serie de alertas, ¿vale? Y luego la última cosa que también es muy importante es ver las refinanciaciones. Es decir, esta empresa ha pasado por situaciones complicadas anteriormente o está en situaciones complicadas ahora. Entonces, esto es lo que antes hemos explicado con la sigla I, ¿vale? Esto es un ejemplo de CIRBE, para los que no habíais visto. Entonces, cuando te enfrentas a todo este tipo de siglas, la verdad que es un poco mareante. De hecho, esto es algo nuevo porque hasta esto yo creo que lleva nuevo 2 años y medio así, porque antes te aparecía directamente el producto, era mucho más fácil de leer. Si yo veo esto, ¿qué es lo primero que miraría? La fecha, ¿vale? Ahora mismo, si hay una empresa que me entrega esta CIRBE, yo ya le puedo decir que esta CIRBE es antigua, no me vale. Porque esto es una CIRBE del mes de julio. Y yo ahora la que me tiene que entregar, si la pide ahora en diciembre, sería ya la del mes de octubre. ¿Vale? Esta fecha es la que tendré que comparar luego con la de abajo que pone cuando la empresa ha solicitado la CIRBE. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que yo miro? Ver el riesgo dispuesto total y el riesgo disponible. Entonces, yo veo que esta empresa tiene un riesgo de 1.400.000 dispuesto y tiene disponibles por 239.000 euros. Bueno, pues luego compararé pues lo que os he dicho, pues versus a las ventas, veremos el tipo de productos que tiene para ver si realmente puede tener tensiones o no. ¿Qué es lo siguiente que miro? Las situaciones irregulares. ¿Ves? Aquí en la primera columna que me pone situación, operación, si ha habido alguna I, me aparecerá ahí. Y luego, aparte, puede aparecerme si del riesgo dispuesto hay importes vencidos y intereses y gastos de demoras sin cubrir. Entonces, esto muchas veces, cuando ya me aparece aquí, esto es una alerta y ya veis que algunas veces, cuando habéis pasado algunas CIRBES, siempre os hemos preguntado desde el departamento de riesgos, ¿por qué no están pagando o qué ha pasado con estas entidades financieras que no están pagando? Para nosotros, esto es un claro motivo para denegar una operación. Generalmente puede aparecerles en ASNEF, pero no necesariamente. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que miramos? El tipo de producto y la naturaleza, que es lo que habíamos hablado. Es decir, ¿ves? Aquí vemos los VS24, VS32, VS51, ¿vale? Entonces, yo esto es lo que luego tengo que mirar y comparar con el balance, a ver si tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? Y mirar pues los plazos. ¿Qué otra cosa miro después? Las garantías. Es decir, esta empresa solamente responde ella simplemente de manera societaria o responde también con garantías adicionales. Pues mirad como aquí estamos viendo G20, G21, G13, ¿vale?
Entonces, de hecho, ahora vamos a ver aquí los G01, los ICOs que estamos hablando. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante para ver y hacernos una composición de lugar. Esas son las principales cosas que nosotros tenemos que mirar como expertos en CIRBE, ¿vale? Y esta sería un poco la composición. ¿Alguna pregunta, Joan? Sí. Estoy para atrás, perdón. Para que lo pueda entender, dispuesto actual total y riesgo dispuesto, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Que lo que tienen disponible es la columna de dispuesto actual total o el riesgo disponible? No. Disponible es 239. ¿No ves abajo a la derecha? Claro, pero ¿no debería ser mayor lo disponible que lo dispuesto? No, porque lo disponible es lo que no he dispuesto. Es decir, el límite sería 1.378.000 más 239. Vale. Dispuesto es que ya he dispuesto y lo debo. Vale, y lo disponible es que lo tengo ahí para cuando quiera, pero no lo debo porque no lo he dispuesto. ¿Me explica? Vale, sí. Lo tenéis claro, ¿no? Es decir, si tú le preguntas a una empresa ahora mismo el pool bancario, esta empresa te diría, porque tiene un riesgo de 1.550.000 euros, por ejemplo, pero dispuestos en 1.378.000. Vale. ¿Qué pasa? Que también es cierto... Perdón, dime. Normalmente, ¿cuál es el porcentaje entre la deuda total y lo que tienen dispuesto? Hombre, mi experiencia en Novicap, las empresas que yo analizo muchas veces, el dispuesto es bastante... O sea, el disponible generalmente suele ser bastante poco. Vale. Luego, ¿qué pasa? Que algunas empresas que ya son aquellas más grandes que nos piden confirming, aquellas, por ejemplo, igual algunas así que tienen disponibles holgados. Ok. Entonces, esto, claro, si tienen disponibles holgados, para nosotros también es una tranquilidad, una buena señal, efectivamente. No obstante, también hay una cosa que esto es muy importante, que os lo he dicho antes, que hay veces que no todas las entidades financieras declaran los disponibles. Por eso a veces es muy importante también tener el pool. Porque en el pool sí que te puedo decir que tiene una línea de confirming de 2 millones de euros, pero si la tienes sin disponer, igual el banco no la declara como la que la tiene disponible, ¿sabes? Porque, entonces eso a veces... Paco. Sí. Una duda sobre el disponible, claro. Tú el disponible, o por ejemplo lo que estaba preguntando Joan, esta ratio entre el dispuesto y disponible, ¿no? Que te puede dar pues una indicación de la situación de la empresa en cuanto a su financiación y su exposición a riesgos. O sea, el disponible se hace efectivo por parte de cada entidad financiera que le otorga un disponible sobre un producto a esa empresa. De este modo que a lo mejor Novicap le daría 1 millón de euros de disponible a una empresa y a lo mejor te vas a Gedesco, esa misma empresa, y en Gedesco, pues porque analizan la situación de la empresa o hacen un análisis de riesgo distinto, a lo mejor no le darían ese millón, le darían solo 500.000. Entonces, esto es un poco subjetivo, ¿no? El disponible, porque es a criterio de cada entidad financiera. Bueno, depende. Es decir, en algunos productos de circulante, no todas las entidades financieras los dan. Pero, por ejemplo, en pólizas de crédito siempre aparecen. Es decir, en una póliza de crédito sí que la pueden disponer. Todo tiene una razón de por qué. Porque hay algunas entidades financieras que no declaran los disponibles de confirming. Por ejemplo, si una empresa tiene un límite de confirming de 1 millón de euros, una póliza de confirming de 1 millón de euros, y la tiene dispuesta en 200.000 euros, ¿por qué le puede aparecer un V27 de 200.000 euros, pero no le aparece que tiene disponibles los otros 800.000 euros? Pues esto es porque realmente en el confirming, aunque una entidad financiera tenga firmada una póliza de confirming, el ok a la remesa lo puede denegar en cualquier momento la entidad financiera. Por lo tanto, como unilateralmente la entidad financiera puede decirle que no te acepto esto, en cambio en una póliza de crédito no pasa. Aunque tú sepas que la empresa presenta concurso de acreedores y tengas la póliza de crédito, es muy probable que la entidad financiera tenga que dejarle disponer del límite que tenga ahí. ¿Sabes? Entonces, esta es una de las explicaciones por las que muchas veces los disponibles no cuadran con los límites que las entidades declaran en su pool bancario, etcétera. Entonces, pero de hecho, eso también pasa en Novicap. Es decir, si tú, por ejemplo, nosotros tenemos una línea de factoring de 1 millón de euros y vemos que una empresa tiene RAIS y ASNEF, le decimos, no te financio más. Entonces, claro, ahí, como la entidad financiera es la que unilateralmente puede decidir no aceptar una remesa, por eso hay algunas entidades financieras que consideran que esto no es disponible del todo.
Ok. Gracias. Vale, nada, a vosotros. Entonces, ¿alguna duda más hasta aquí de momento? ¿Sí? Pues este es el curso. Ya sabéis que yo tampoco soy de enrollarme demasiado. Conclusiones, 3 principales. Una, es uno de los documentos más importantes. Carlos lo sabe, ahora que lo veo por ahí, porque yo me peleé con todo el mundo, porque hasta ahora, hace mucho tiempo, no se pedía la CIRBE, pero ahora podéis ver lo importante que es la CIRBE para poder anticiparnos a incidencias futuras, ¿vale? Es decir, porque es el documento más actual que tenemos. Es decir, tú en los IVAs al final lo hace la propia empresa, cualquier documento que tú tengas, pero en cambio una CIRBE sí que es algo que unos terceros, que son entidades financieras, que no es cualquiera, está diciendo cómo está, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Otro, pues para ver también la evolución mes a mes de esta empresa. Es decir, porque nosotros los datos contables y cómo los inversores invierten es por unos datos contables. Pero claro, una de las maneras nosotros no analizamos solamente balances, nosotros analizamos empresas. Y el principal documento para poder hacer la diferenciación entre analizar balances y analizar empresas, esto nos lo da la CIRBE, ¿vale? Y luego, la pena es que no se reflejan todas las fuentes de financiación. Entonces, esto sí que parece conversaciones de que si hay otras plataformas van a poder tener como una central que diga cómo están, pero la realidad es que de momento no está y no hay ningún sitio donde se pueda saber, ¿vale? Y esto es todo. Muchas gracias. Si no tenéis así ninguna duda. Nada. ¿Lo habéis grabado? Ha llegado un pelín tarde.